nosotros vamos a estar revisando. Aquí les iba a pasar, pero finalmente opté porque no. Empecé a organizarles porque no había podido decidir que no. Finalmente opté porque no. Que usted viene y me dice, bueno, venga, profe, hagamos. Y yo digo, listo. Entonces vamos a ir poniendo resumencitos de lo que sería importante como ir recordando. Entonces, estamos diciendo que la derivada como razón de cambio, o sea, eso es lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, en la primera aplicación surge que si, bueno, un poquito más oscuro, que si S es una función de t, si S es la posición de una partícula, solamente vamos a poner posición, entonces, primera cosa interesante, pues que S' de t, o sea, la razón de cambio con respecto al tiempo de la posición, es la velocidad. Es la primera cosa que nosotros estábamos estableciendo. Y también estábamos estableciendo que entonces la segunda derivada, que sería la derivada de la velocidad, es entonces la aceleración. Ay, ¿que por qué se llama razón de cambio? Porque son cambios en el tiempo. O sea, estamos cambiando la posición en el tiempo, estamos cambiando la velocidad en el tiempo. Esto sería el cambio de posición respecto al tiempo, posición respecto al tiempo, y por eso es que es una razón de cambio. Cambio de posición respecto al tiempo es velocidad. En cambio, la aceleración es un cambio de velocidad. O sea, ¿qué es la aceleración? Es el cambio de velocidad que sufre un vehículo respecto al tiempo, o sea, en el tiempo, respecto a ti. Entonces, por eso es que funciona. Que muéstrenme un ejemplito. Y yo le digo, el ejemplito pues que está ahí posiblemente puede ser interesante. Venga, y a uno le dicen que encuentre la razón de cambio y ya. Yo digo, no, a usted no le dicen que encuentre la razón de cambio y ya. A usted le ponen toda una situación y le dicen que encuentre cosas, ¿cierto? Solo que ya esta vez va a ser un poquitico más simple, como ir revisando cosas. Venga, subamos estos dos ítems para acá y que, por ejemplo, el ejemplo del libro lo vamos a hacer, o sea, los ejemplos los vamos a hacer y tratando de ir entendiendo cosas. Puede suceder que usted venga y me diga, no, venga, no vamos a hacer esto tan puntual, sino que lo vamos a hacer un poquito más rápido. Entonces nosotros leemos del libro y digo, listo. Pero que entonces tengan claro que van a surgir ahí varias cositas, entonces que usted pues lo tenga como presente, ¿cierto? Entonces vienen y le dicen a ustedes, por ejemplo, tomado del texto, este ejemplo. Entonces, digamos, pongámoslo acá en esta, aquí más o menos. Entonces viene y le dicen a usted, bueno, la función posición está por la siguiente función. Entonces usted le dan una función simplemente, donde t se mide en segundos y s se mide en metros. Fíjese que a usted simplemente le están preguntando, bueno, encuentre la velocidad. Y entonces, como usted ya sabe que la velocidad es la derivada de la posición, pues ya usted simplemente viene y me dice, profe, es que S es esto, entonces derive. Ojo que si S, pongamos la S por acá en rojo, porque S va a ser la protagonista, S es t a la 3 menos 6t a la 2 más 9, ¿cierto? ¿Quién es S'? Entonces usted viene y me dice, profe, yo ya sé derivar eso. Y digo, ajá, derive. Por eso el ejercicio se vuelve interesante, porque ya no tengo que ir a hacer límite cuando el t tiende a cero, nada, aquí ya toca hacerlo todo. Ah, no, profe, derivo normal. Eso da 3t a la 2 menos bajo el 2, 6 por 2, 12t. Aquí, por ejemplo, se me olvidó el t más 9. Ojo que aquí se me olvidó un t.
Aquí se me olvidó o lo boté o lo borré, no sé. Aquí está 9t. Entonces usted me dice, bueno, entonces ¿cuál es la derivada? 3t a la 2 menos 12t más 9. ¿Qué representa la derivada de la posición? La velocidad. Ah, listo. Entonces eso es lo que está pasando. O sea que la velocidad en cualquier instante de esa partícula es 3t a la 2 menos 12t más 9. Hasta ahí, ¿está claro? Y uno dice, pues sí, eso es la definición de velocidad, la razón de cambio. Entonces ahí no hay pierde, digo, ajá, ahí no hay pierde a la hora de revisar cosas. Esta es la velocidad, esto es lo que nos andaban pidiendo. Quitémosle un poquito de grosor a ese cuadrito, entonces me dice, ajá, excelente. ¿Y para qué me sirve eso? Y digo, pues porque entonces si usted conoce esto, usted puede decirme la velocidad en cualquier instante. Y usted dice, pues claro, la velocidad en 2 segundos, en 4 segundos. Entonces, ¿quién sería? Entonces vamos a hacer B, la velocidad al cabo de 2 segundos. Entonces usted me dice, ve, eso va a ser 3 por 2 a la 2, porque como ya tenés función de velocidad, pues simplemente es cuestión de que venga y reemplace. 2 a la 2 es 4 por 3, 12, menos 24, menos 9, perdón, más 9. O sea que eso nos queda menos 3. Menos 3 metros por segundo. Uy, profe, ¿por qué negativa? Yo le digo, porque seguramente la partícula se está moviendo a 3 metros por segundo, pero en la dirección contraria a la que hubiera empezado el movimiento. Es lo que está pasando. Que si usted viene y me dice que el positivo es para la derecha y me está diciendo que el negativo es a la izquierda, entonces lo que está pasando es que se está moviendo a razón de 3 metros por segundo, pero a la izquierda. Venga, ¿y cuál es la rapidez? Y yo, la rapidez es 3 metros sobre segundo. Acuérdense que las velocidades son vectoriales y por eso es que estos signos funcionan. Venga, y si es con 4, digo, pues si es con 4, pues vaya, mire a ver qué pasa, lo mismo. 3 por 4 a la 2, menos 12 por 4, más 9. Aquí daría 16 por 3, 48, menos 48 más 9. Fíjense que aquí tengo la misma rapidez, solo que no, la misma no, porque aquí me da 9. Pensé que me iba a dar 3 también. Le iba a decir que tenía la misma rapidez, pero está en sentido contrario. Aquí me dio fue 9 positivo. No me da 3, sino que me da 9. Aquí me dan 9. 9. ¿Qué significa que sea 9? Pues que se está desplazando a razón de 9 metros por segundo, pero a la derecha. ¿Sabes lo que está pues como pasando? Profe, la C dice cuándo está en reposo la partícula. ¿Qué significa reposo? Reposo significa que entonces no se mueve. Si usted me está diciendo la razón del movimiento, usted me está diciendo antes que no tenga velocidad para que esté quieta. Eso significa reposo. Y dice, sí. Si se supone que la velocidad es lo que le registra el cambio de movimiento, entonces si está en reposo, ¿qué significa? Que no se está moviendo. Si no se está moviendo, es porque entonces la velocidad es 0. Y entonces, ¿qué hace uno? Pues que 3t a la 2. Y mire que eso se vuelve un problema de interpretación de la realidad física en la que usted siempre ha vivido. Que es que eso en física también me lo preguntan. Digo, claro, es que estas cosas son propias de la física. Saco factor común el 3 a ver si de pronto factoriza fácil. 12 dividido entre 3 da 4, 9 dividido entre 3 da 3, o sea que sí factoriza fácil. Factoriza fácil. 3 que multiplica a t menos 3, dos números que multiplicando me den 3 y que sumando me den 4, el 3 y el 1. O sea, que t igual 3, t igual 1. O sea que hay dos instantes en que la partícula está en reposo, ¿cierto? Entonces, en un segundo, o sea, la partícula está en reposo, la partícula está en reposo a un segundo de iniciar.
su movimiento, un segundo, voy a ponerle la eje para que no parezca 15, un segundo de iniciar movimiento, iniciar, digamos, su movimiento, y a los 3 segundos, y a los 3 segundos. Vení, profe, eso está muy loco. Yo digo, no, eso no está nada loco, porque seguramente lo que pasa es que la partícula empieza acá, y entonces lo que está pasando es que viene, camina hasta una cierta distancia, al segundo se queda quieta, se queda pensando, se queda mirando, después se devuelve, por acá seguramente en otra posición, porque ojo que no sé todavía cuáles son las posiciones, entonces vuelve y se queda quieta seguramente, y entonces luego vuelve y empieza a caminar para allá, o sea, es lo que está pasando. De ahí que a los 2 segundos, ojo que la partícula está, a los 2 segundos la partícula se encuentra en la dirección contraria, porque mire que está caminando a 3 metros por segundo. A los 4 segundos. A los 4 segundos, ¿qué pasa? Pues que vuelve a estar caminando en la misma dirección. Aquí sería, por ejemplo, 4 segundos. De ahí, pues, que tiene sentido. Eso es lo que está pasando. Entonces, está yendo, viniendo en este sentido. Les estoy poniendo las flechas allá arriba porque como se supone que es un movimiento rectilíneo, pues simplemente es que está caminando, pues, a lo largo de una línea recta o está caminando en la calle, o sea, no sé dónde está caminando, pero es lo que está diciendo. Listo. Ya, y digo, pues por ahora sí. Cuando se mueve la partícula hacia adelante, es decir, en dirección positiva, entonces miren que ahí ya me están diciendo, mire, hacia adelante cuando entonces pareciera que se mueve hacia adelante en dos movimientos, desde 0 hasta 1 y luego se va a mover desde el 4, pero desde el 3 para adelante. Usted dice, profesor, ¿cómo hago eso sin tener que hacer el dibujito? Entonces le están diciendo que dirección positiva. Ojo que si la velocidad registra el movimiento, entonces lo que estamos diciendo es cuando esta velocidad es negativa. Cuando pasa que 3t a la 2 menos 4t más 3, no, estoy mintiendo. Cuando menos 3t a la 2, cuando 3t a la 2 menos 12, porque acuérdense que la derivada es esta, más 9 es mayor que 0. Pero acuérdense que nosotros tenemos ya pues factorizado esa expresión, la tenemos factorizada aquí arribita, y esta es la que me da la posición. Entonces usted viene y me dice, venga, se está desplazando hacia adelante cuando sea positiva. Ojo que aquí, por ejemplo, no tiene sentido hablar del t menor que 0. Esto no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque el tiempo no es negativo. Entonces solo me interesa desde el 0. Yo, ajá, desde cuando empieza el movimiento. Tengo dos posiciones. Tengo aquí la posición 1, tengo aquí la posición 3. ¿Qué dice cuando usted hacía en ecuaciones? Usted decía que como las dos t son positivas, a la derecha sería positiva, aquí cambia y aquí cambia. Que era lo que yo les decía. O sea que se desplaza hacia adelante, lo que les estaba explicando en el dibujito. Se desplaza hacia adelante en los intervalos 0, 1 y 3 hasta infinito. Como quien dice, después de que decide a los 3 segundos detenerse, ya nunca más se detiene, sino que sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Es lo que está pues como pasando, ¿cierto? Es lo que está pasando. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Dibuje un diagrama que represente el movimiento de la partícula. Ya lo dibujé, más o menos. Eso es lo que está pasando. Que la partícula
empieza, la partícula empieza, entonces empezó por aquí, entonces simplemente se vino, aquí a 1 segundo, entonces le dio por devolverse, vámonos a devolver por acá, a los 3 segundos, los voy a ir caminando aquí debajo, a los 3 segundos entonces le dio por devolverse, y después de que se devuelve ya nunca más se devuelve más, o sea, simplemente sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Es lo que está pues como pasando. Esto es t igual 0, esto es t igual 1, esto es t igual 3. Ahí pues estoy, digamos, haciéndolo así. Empiezan en alguna parte, camina hacia la derecha, que es pues como nuestra dirección positiva, comillas hacia adelante, camina hacia atrás durante 2 segundos, para y nuevamente sigue caminando. Más o menos así sería pues como, profe, ¿y qué clase de partícula es? Y le digo, no es como una mosca, haga cuenta que es una mosca. La mosca aquí en t igual 0 empezó a volar, se paró en alguna parte y siguió volando otra vez, se devolvió, se paró por ahí en otra parte y volvió a seguir volando y ya nunca más regresó a donde estaba antes, simplemente se fue. Entonces uno dice, vea esa profe tan imaginativa. Pues póngale una situación. encuentre la distancia total recorrida por la partícula durante los 5 primeros segundos. Bueno, una cosa es hablar de la posición y otra cosa es hablar de la distancia, ¿cierto? ¿Cómo así que la distancia? Entonces yo lo que necesito es empezar a sumar qué fue lo que hizo acá, o sea, qué fue lo que hizo en este recorrido en los 5 primeros segundos, ¿cierto? Entonces necesito ir sumando posiciones. Entonces, la distancia, aquí me están diciendo distancia total recorrida. Distancia total recorrida. Ojo que esa no sirve decir que simplemente usted va que la distancia total es en los primeros 5. Voy a poner aquí. En los primeros 5 segundos. Ojo, no sirve decir que usted quiere saber la posición a los 5 segundos. ¿Por qué no sirve? Porque la posición se toma desde el 0. Entonces, si usted viene y me dice, profe, me están preguntando ese 5, está malo. ¿Por qué está malo? Porque es que ese 5, ya le voy a explicar qué significa ese 5. La S, vamos a bajarnos con la S. La S es t a la 3 menos 6t a la 2 más 9t. Esta es la S. La posición, ¿cierto? Vamos a ponerla, digamos, por aquí. Digamos que la vamos a poner por acá. Y esta la vamos a bajar un poquito para que nos quede esta aquí encima. ¿Por qué no sirve simplemente colocar la S5? ¿Por qué no? Porque la S5 es la posición que tiene la partícula a los 5 segundos. Entonces, si usted viene y me dice que esta es la distancia recorrida y yo fuera la profesora de física, o sea, yo no, usualmente no pregunto estas cosas, pero si yo fuera la profe de física, usted se saca un punto malo conmigo. ¿Por qué? Cuando usted hace este resultado, lo que usted me está diciendo es dónde se posicionó la partícula. Entonces, 5 a la 3 es 125, 5 a la 2, 25 por 6, 25 por 6, o sea, 100, 150, menos 150 más 45. O sea que en este caso estaríamos diciendo 25, 20, aquí es 20. Si usted me dice que la distancia total es 20, se tira el ejercicio. ¿Por qué se tira el ejercicio? Porque es que desde donde partió, en t igual 0, esa posición lo que me está diciendo es, aquí lleva 20 metros y han transcurrido 5 segundos. Pero, ¿qué está pasando?
Recuérdese que la partícula hizo al segundo y se paró, o sea, recorrió una distancia desde donde empezó al segundo. Entonces usted necesitaría saber cuánto recorrió acá. Después, lo que hizo fue que a los 3 segundos estaba caminando en la otra dirección, pero se paró a los 3 segundos. Entonces necesita saber en qué posición está. Y después ya está usted caminando hasta los 5 segundos, pues. Entonces digo, entonces toca revisar todas estas distancias. Entonces empiece a decirme quién es el T de 1, quién es el T de 3, para que empiece a desenredar esto. Y usted dice, ay, profe, a mí no me hubiera ocurrido. Le digo, ¿cómo no? Se supone que esto es pura deducción lógica de un movimiento cualquiera. Es más, este dibujito nosotros lo deberíamos llevar es por allá arriba. Por ejemplo, aquí ya no me cabe por allá arriba porque entonces este dibujo es el que me va a marcar qué es lo que está pasando con la situación en cuestión. Entonces, llevémonoslo por acá arribita que quede pues como si fuera un segundo, una segunda pizarra, digamos por acá, más o menos donde esté el enunciado, más o menos por acá, digamos que es por acá donde va a estar. Ahí se va a quedar esta. Entonces viene usted me dice, entonces necesito, ya tengo a 5, o sea, ya sé que es este 20, de 0 a 5, en esto, al 5 ha caminado 20, o sea, se ha movido 20 con respecto al punto de partida. Necesito el 1 y necesito el 3. Entonces, como necesito el 1, ya le voy a decir quién es el 1, porque entonces son distancias totales recorridas, no posiciones. Antes necesito posicionar el 1, ¿en qué posición estuvo en el 1? Entonces me haría 1 a la 3 menos 6 por 1 más 9 por 1 a la 2 más 9 por 1. Y entonces lo que me está dando es 1 menos 6 más 9, eso daría 4. O sea, en un segundo se movió 4. Ya les voy a ir a poner eso en el grafiquito. Y en el 3, entonces nos quedaría 3 a la 3 menos 6 por 3 a la 2 más 9 por 3. O sea, quedaría 3 a la 3 es 27, menos 3 a la 2 es 3 a la 2 es 9 por 6, 54. Se volvió a poner en el punto de partida. Más 27. O sea que este no está en posición 0. Ojo que entonces este diagrama, o por lo menos este dato, ya me está mejorando el diagrama. ¿Por qué me está mejorando el diagrama? Porque ojo pues que al un segundo estaba en 4 metros, pero a los 3 segundos aquí, o sea, realmente no se devolvió, simplemente es alguien que estaba saliendo de su casa, caminó un segundo, 4 metros y se acordó que tenía que volverse por alguna cosa. Entonces aquí en el 0 es 3 segundos. Empiece pues a marcar qué es lo que está pasando aquí con este movimiento. Es más, este 20, si quieren este 20 lo ponemos más bien aquí debajo, para que quede secuencial el tiempo. 5 segundos y este es 20 metros. Entonces, cuál es el movimiento? ¿Cuál es el movimiento? No, ¿cuál es la distancia que la partícula ha tenido? O sea, yo quiero ya quitar aquí este 20 de acá. O sea, ya no lo quiero arriba, sino que lo quiero abajo. Entonces, la partícula empezó en este punto, en T igual 0. Al segundo, entonces, caminó 4 metros, porque esa es la posición que tiene,
Luego, a los 3 segundos está en la posición 0 metros y en los 5 segundos está en la posición 5. Pregunta, ¿cuál es la distancia total recorrida? ¿Quién me cuenta? Profe, ¿no sería la suma de las tres distancias? Empieza a sumar, hágale. Al segundo, 4 metros, sígala. 4 más 4 4 metros metros más, otra vez 4 que fue los que se devolvió, más 20. más 20, muy bien. Igual entonces a 28. O sea que la 28, sí. partícula ha recorrido 28 metros, ¿cierto? Uno Ujú. dice, ay, a uno en física, ¿por qué no le enseñan desde el cálculo? Y digo yo, ay, no, yo no sé, hasta en física como le ponen tantos movimientos, por eso es que de pronto no, pero póngale lógica al asunto y verá que le funciona. Dice, halle la aceleración en el tiempo después de 4 segundos y grafique la posición, la velocidad y la aceleración de 0 a 5. Cuando aumenta su rapidez la partícula y cuando la disminuye. Yo no las voy a graficar, pero sí vamos a analizar cuándo aumenta la rapidez y cuándo la disminuye. Entonces, esa es la G. Encuentre la aceleración. Entonces le están diciendo, ah, bueno, yo ya aquí quiero quién es la aceleración. Y usted dice, ah, pero profe, es que la aceleración es la segunda derivada. Ah, listo, entonces vaya y derive. Ojo que por acá teníamos la derivada, entonces usted me dice, venga, la segunda derivada es, y coja a derivar otra vez. Tiene la primera es esta, entonces espere, profe, para que la tengamos ahí. Digo, listo. La primera derivada que sería la velocidad, pues para que se acuerden, eso es 3t a la 2 menos 12t más 9, ¿cierto? ¿Quién es entonces el cambio de rapidez o aceleración? De la aceleración es volver a derivar, entonces vuelve y deriva. 6t menos 12. Esa es la aceleración en cualquier instante, ¿cierto? Esta es en cualquier instante. Entonces, como es en cualquier instante, listo. Acá es que usted quiere saber a los 4 segundos cómo está. Le digo yo, bueno, a los 4 segundos, ¿qué pasa? A los 4 segundos daría 6 por 4, 24 menos 12 igual a 12. Eso va a ser metros sobre segundos cuadrados. Metros sobre segundos cuadrados. O sea, cada segundo está aumentando la rapidez 12 metros por segundo. Es lo que significa esto. Cada segundo aumenta la velocidad a razón de 12 metros por segundo. Eso es lo que significa. De ahí que es el cambio de rapidez, ¿cierto? FGH y la H, uno si quiere simplemente pone la fórmula en Desmos o en algún graficador y usted pues simplemente grafica. Ahorita vemos el libro que hizo. Entonces usted me dice, ah, listo. ¿Cuándo aumenta su rapidez? Aquí la pregunta es, ¿cuándo aumenta rapidez? ¿Cuándo aumenta rapidez? La rapidez. ¿Qué significa esto? Aumentar la rapidez significa venir y preguntar cuándo la aceleración es positiva. Porque si la aceleración es positiva, está acelerando, de ahí que uno diga acelerando. Acelerando es usted aumentele la velocidad al carro, eso es acelerar, entonces está aumentando la rapidez de su coche. Entonces viene y me dice, ah, listo, profe, mira, 6t menos 12 tiene que ser mayor que 0, 6 multiplica a t menos 2 mayor que 12. Ah, profe, después de 2 segundos aumenta la rapidez. Ah, listo. Entonces, ¿cuándo aumenta la rapidez? La rapidez se aumenta después de 2 segundos y disminuye antes de los 2 segundos. Entonces, aumenta después de 2 segundos. Disminuye, si usted también quiere hablar de disminuye, entonces antes de los 2 segundos.
Profe, así no, y digo, bueno, aumenta también en 2 abierto hasta infinito, o sea, de 2 a infinito, simplemente después de los 2 segundos sería venir y decir de 2 a infinito y estaba disminuyendo en 0,2 también, pues como intervalo, es lo que estaría pasando. Entonces, es claro, este tipo de ejercicios que uno diga, pues es que, profe, lo único que hay que hacer ahí es la velocidad. Y le digo, ajá, lo único que hay que hacer ahí es, no, la velocidad no. Lo único que hay que hacer ahí es saber qué clase de, cancelar acá, qué clase de razón de cambio le están pidiendo, y como le están pidiendo una nueva razón de, pues una razón de cambio de posiciones, porque ahí es donde usted sabe que esto es velocidad. Voy a poner esta plantilla que tiene más espacio para no tener que borrar esta y ahorita se las paso nomás. Entonces dice, ¿y todo el tiempo pasa así? Yo digo, sí, todo el tiempo va a ser así. O sea, ahí lo único que le están haciendo es definir ciertas razones de cambio. Entonces, mire, pues aquí más o menos no había visto, por ejemplo, miren cómo están haciendo aquí el dibujito, lo están haciendo más lindo. Aquí ya están dibujando la función cúbica y la función cuadrática, que es la velocidad, y la función lineal, que es la aceleración, ¿cierto? Es lo que está pues como ocurriendo. Y la están pintando desde el cero, pues porque antes del cero no nos interesa. Entonces, Profe, a usted también pues entender más, dime. hay un compañero en el chat. Vale, espéreme, entonces yo me voy para el chat. Por acá encuentro el chat. Espérame que cuando yo necesito que salga cuando yo necesito que salga esta plantillita aquí arriba no sale. Ustedes se han visto que esto aquí juega conmigo como le da la gana. Esto juega conmigo como le da la gana. Estaba revisando cosas, pero ya aquí surgió. Apareció. Eso sale cuando yo no tengo ganas de que salga. A ver el chat por aquí activo. Me explica los puntos. ¿Cuáles puntos? De 2 a infinito, ¿por qué aumenta? Luis Fernando, eso es lo que me estás preguntando. Que de 2 a infinito, ¿por qué aumenta? De 2 a infinito aumenta es porque estamos diciendo que la rapidez mayor que 0, o sea, positiva, el cambio de rapidez más aumentando mayor que 0, cuando t mayor que, el 6 que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces me quedó t menos 2 mayor que 0, y el 2 que está sumando me pasa a sumar, entonces me queda t mayor que 2. En el mayor que 2 es que me da positiva, entonces como me da positiva, aumenta después de los 2. De 2 a infinito es que me da el aumento. Venga, ¿y por qué disminuye? Le digo, pues porque es que si usted me dice que lo quiere plantear es no con mayor, sino con menor, pues el resultado de eso sería los menores que 2. Y el tiempo, al ser mayor que 0, este sería el intervalo donde disminuye. Aquí disminuye y aquí aumenta. Lo más probable es que si nosotros empezamos a hacerle la medición desde 0 a 2, a medida que uno vaya aumentando de 0 a 2, entonces la aceleración va a ser cada vez menos, es lo que estaría pasando. En cambio, después de 2, la aceleración va a ser cada vez más, es lo que está pasando. Luis Fer, ¿está claro? Listo. Frente a, no lo quiero cerrar, lo quiero como poner un poquito, venga, bajémoslo acá por si de pronto vuelven a haber preguntitas, pongámoslo aquí en esa esquinita.
Bueno, y entonces usted me dice, ah, listo, profe, vea, eso es lo que está pasando. Y digo, ajá, eso es lo que está pasando. Venga, y siempre a velocidad. Y digo, ah, no, pilas con eso. Bueno, aquí incluso hacen un análisis, sería bonito que ustedes también lo fueran a ver, porque están haciendo el análisis del por qué arriba, por qué abajo, porque algo, ¿cierto? Nosotros eso luego también lo analizamos como crecimientos, con cavidades y todo. Por ejemplo, desde la física también me están diciendo, vea, nosotros sabemos que la densidad la densidad depende de lo que sea. Por ejemplo, si fuera un sólido dice masa sobre volumen. Pero si el problema es una varilla, entonces la varilla usualmente no tiene pues volumen porque es muy delgada, entonces uno habla de la densidad lineal. La densidad lineal se define como la masa por unidad de longitud, entonces sería masa sobre la longitud y se mide en kilómetros por metro. Pero si la varilla no fuera homogénea, o sea, que no mida igual en todas partes, o sea, que no sea uniforme la masa, sino que fuera como más densa a un lado, o sea, más pesada a un lado, en el centro, bueno, o en alguna parte, o sea, que está una varilla que cambia por X o Y circunstancia. Si eso pasa, entonces uno no puede decir simplemente la masa, sino que la masa sería una función de la posición, ¿cierto? O sea, dependiendo de dónde esté, va a ser el peso. Aquí, por ejemplo, me está diciendo, me la están poniendo clarita y oscura. Aquí me están diciendo que de pronto aquí al principio es menos pesada que aquí al final, por ejemplo. Es algo que está pasando. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que como depende de la posición, entonces obvio que no tengo una densidad uniforme, sino que va a ser una densidad que cambia con respecto a donde yo esté, digamos, midiendo pues tocando la varilla, por decirlo de alguna manera. En ese caso, entonces uno diría, entonces aquí lo que va a pasar es que yo puedo promediar lo que sea el cambio de la masa con respecto a la longitud. Yo digo, ajá, puede ser. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Ah, que la densidad se volvió entonces una razón de cambio. ¿Qué sería la razón de cambio ahí? Entonces uno dice, ¿qué sería la razón de cambio? Pues la razón de cambio de la masa con respecto a la longitud que tenga la varilla. Entonces, cuando usted viene y me dice eso, ojo, densidad, la razón de cambio de la masa respecto a la longitud, usted me dice, entonces la densidad la derivada de la masa con respecto a X. Yo digo, ajá, la densidad. Mira que entonces empiezan a surgir cantidades que se usan que son derivadas, pero porque la misma definición así lo va produciendo. Entonces, la densidad lineal de una varilla resulta ser entonces la derivada de la masa con respecto a la longitud. ¿Qué va a pasar? Pues que en este tipo de ejercicios, usualmente a usted le van a dar la masa y simplemente le van a pedir entonces que derive y que encuentre en alguna posición. Por ejemplo, que si la masa fuera raíz de X, donde X se mide en metros y la masa en kilogramos, que me encuentre entonces la densidad. Entonces, sea la densidad, profe, derivo. Y al derivar, entonces me queda un medio de X a la menos un medio y la quieren hacer en 1.2. Cuando se haga ese reemplazo, le daría 0.42. Bueno, mentiras, lo están haciendo en 1.2, no. Bueno, sí, en 1.2 si viene y hace más que le hace aproximado al 0.48. Aquí, por ejemplo, la están haciendo en 1 exactamente. En 1 sería de 0.5 kilogramos por metro. Entonces me dice, ay, densidad es una derivada. Yo sí, la densidad lineal es una derivada de la masa con respecto a la longitud. Mire, por ejemplo, los electrónicos saben eso. Eso me lo enseñaron a mí los electrónicos hace un montón de años. Hace por ahí 20 años que ellos decían, profe, pero es que mire que la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Yo, ay, pues madre, no sabía yo eso. Porque a mí la física no me gusta. Entonces, cuando a mí no me gusta algo, yo simplemente no lo aprendo. Pues o no lo aprendo, no, sino que no lo retengo, ¿cierto? Por ejemplo, este es otro ejercicio en donde a usted le están contando qué es lo que está pasando. Entonces, si Q es la carga que lleva una corriente, entonces me están contando ahí la historia, que el cambio de la carga en el tiempo
se va a llamar corriente, ¿cierto? Corriente promedio. Si usted quiere la corriente instantánea, entonces sería derivar la derivar la carga con respecto al tiempo. También en este tipo de ejercicios le van a dar a usted una función para la carga, o sea, si a usted le van a pedir que encuentre la corriente en una situación, seguramente le van a contar qué pasa con la carga en esa situación. Aquí la medida de la carga es coulomb o columbios y cuando lo hago en el tiempo, eso se llama amperios. Aquí me están diciendo, las unidades de carga por unidad de tiempo se llaman amperios, ¿cierto? Entonces la carga en columbios o coulombs y la corriente en amperios. Entonces, ¿qué es un amperio? Es la cantidad de coulombs que pasan por segundos. Eso es un amperio. Entonces, miren que ahí están diciéndonos que no solamente la velocidad, la densidad lineal en una varilla, la corriente son las únicas razones de cambio. ¿Sí? Hay otras, por ejemplo, la potencia. Le están definiendo la potencia. ¿Qué es la potencia? La derivada del trabajo. Y me dice, ay, ¿cómo así? Yo, ajá. Por ejemplo, también va a haber con flujo de calor, que gradiente de temperatura. ¿A qué llaman gradiente de temperatura? Que por allá abajo pues allá abajo no, en la tanda de ejercicios. En la tanda de ejercicios le están preguntando a usted los gradientes de temperatura. ¿Qué es un gradiente de temperatura? Es la razón de cambio de la temperatura con respecto a la posición. Y entonces me van a dar la temperatura en función de la posición y me piden gradiente de temperatura. Y yo, ajá. Por ejemplo, yo he escuchado eso, pero a nivel de medicina. En medicina a uno le hacen gradiente de presión, gradiente de temperatura, gradiente de cosas. Debe haber algo específico con esa palabra gradiente de tal cosa, ¿cierto? Gradiente es algo específico a nivel de vectorial, pero entonces en el particular debe haber algo especial, ¿cierto? Por ejemplo, en química, uno dice química, los que son de industrial que les toca ver química, por ejemplo, estoy devolviéndome, yo quiero avanzar. En química también aquí les están explicando un poquitico de cosas. Miren, esto definitivamente este no me quiere, pongamos el chat para este lado. En química le están contando a usted que entonces usted tiene una reacción, por eso es que les digo que tienen que ponerse a leer, porque hay muchas situaciones y en el libro los que están desarrollando o cada vez que vayan a desarrollar, pues se devuelven a ver qué es lo que es la situación. Entonces les están hablando de unos reactivos, se les están hablando de la concentración. ¿Qué es la concentración? La concentración es el número de moles por litro. Y entonces ya más adelante le vienen y le dicen que el cambio de concentración en el tiempo se va a llamar la rapidez de reacción. La rapidez como reacciona esa sustancia química o reactivo depende del cambio de la concentración en el tiempo. Entonces, a eso le llaman rapidez de reacción. La derivada de la concentración con respecto al tiempo se llama rapidez de reacción. Entonces, también me imagino que si salen ejercicios, a usted le van a contar la historia completa. ¿Por qué le digo que nos van a contar la historia completa? Porque nosotros no sabemos química. No es un conocimiento que uno tenga cotidiano, pues porque uno como para vivir en sociedad no necesita saber química, ¿cierto? Entonces, como no lo necesita, pues por eso es. Adicional, si le preguntan cosas distintas, entonces también me imagino que nos estarán contando pues la historia. Por ejemplo, aquí en el ejemplo 5 nos están diciendo, una de las cantidades de interés en termodinámica es la compresibilidad. Entonces dice, si una sustancia se mantiene a una temperatura constante, entonces su volumen depende de la presión. Y uno dice, yo sí me acuerdo como cuando estábamos estudiando gases, que a uno le toca estudiar gases, entonces que la ley de Boyle, la ley de no sé qué, a uno le van llegando recuerdos. Ojo, yo no sé si a ustedes también les llegan recuerdos como a mí. El hecho es que me están diciendo, mire, la razón de cambio del volumen respecto a la presión
es a lo que llaman compresibilidad. Y uno dice, ay, eso es compresibilidad. ¿Cómo cambia el volumen respecto a la presión? Eso es compresibilidad de en este caso, pues me imagino gas, sustancia, lo que sea. Dice que incluso se define introduciendo un signo menos. Entonces, mire que empiezan ahí a surgir cosas. Aquí, por ejemplo, me están definiendo una específica. Me están definiendo la compresibilidad isotérmica. Entonces, como es isotérmica, pues me están diciendo que es menos 1 sobre la velocidad, 1 sobre el volumen, esta vez no es de velocidad, sino de volumen, 1 sobre el volumen por la derivada del volumen con respecto a la presión. ¿Qué me estaba midiendo la compresibilidad? Entonces también le están contando, nos está midiendo qué tan rápido por unidad de volumen decrece el volumen de una sustancia a medida que la presión aumenta a temperatura constante. Hacia aquí siempre son presión, volumen, temperatura, porque se supone que todas esas sustancias están afectando eso. Y de ahí estos químicos, porque eso es pura química, yo no sé nada de química, o sea, yo los estoy remitiendo a que lean, es por eso. Porque en el libro le enseña a ustedes términos que de pronto les pueden ser útiles, uno no sabe, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, le están diciendo, el volumen en metros cúbicos de una muestra de aire a 25 centímetros cúbicos está dado o está relacionado con la presión mediante esta ecuación. Ventaja de esas cosas, insisto, que a nosotros nos dan las fórmulas. Entonces, usted lo único que tiene que saber es el concepto en sí, qué derivada es la que hay que hacer. La razón de cambio de volumen con respecto a P, entonces, que es que eso es una fórmula sobre P, entonces el P pasa a la menos 1, lo paso a, el menos 1 sale a multiplicar, le resto 1, papá, entonces usted deriva normal, y dice, y a esa derivada se le llama compresibilidad isotérmica, en este caso del aire, ¿cierto? Entonces, la compresibilidad isotérmica de esa es de 0.02 metros cúbicos, por kilopascal cada metro cuadrado, es lo que está diciendo. En química no vamos a decir, dice, no, se supone que ahí surgen y surgen, vean lo que van surgiendo. Por ejemplo, en biología, lo que les interesa es cómo cambian los tamaños de las poblaciones. Entonces, si N es el número de individuos de una población de animales, plantas, insectos, o sea, lo que sea, inclusive de individuos, pues cualquier clase de individuos que sean. En biología la palabra individuo encierra mucha cosa. Entonces me están diciendo que una de las cosas que interesan es la razón de crecimiento. Entonces, ¿cuál es el cambio de crecimiento poblacional? Ese crecimiento poblacional es la derivada del número de individuos en el tiempo, ¿cierto? Es lo que está pues como sucediendo. Entonces también a ustedes les van a contar las historias. Usualmente los biólogos fueron ellos los que descubren que el crecimiento poblacional es exponencial, entonces se hace todo un manejo exponencial de la situación porque crecen a una rata constante, papá, pero eso es más de integral que de diferencial. Entonces yo, por ejemplo, no me voy a dedicar mucho a eso. Bueno, esta, por ejemplo, no me pareció interesante, porque a mí la sangre no me gusta, pero ahí le están contando a ustedes, ¿qué es lo que están contando? Como el flujo, no me acuerdo, como el flujo pues que tiene la sangre en la corriente, es como lo que les están contando ahí. De hecho, les están dando una fórmula, este señor como que sacó pues la fórmula mirando ciertas cosas, le están diciendo que esta es la viscosidad de la sangre, que P es la diferencia de la presión entre los extremos del tubo, a ver qué tubo, habría que ir a revisar. El tubo me imagino que debe ser el vaso sanguíneo, pues el pedacito del vaso sanguíneo que está usted investigando. R me imagino que será algún radio ahí pues del tubito, L debe ser alguna constante específica, bueno, ahí le cuentan. A mí esa no me pareció chévere, porque pues yo digo que no todo el mundo va a estar interesado como en esas cosas. Ahí están hablando también de gradiente de velocidad, entonces uno viene y dice, profe, ¿sabes qué? La derivada también están diciendo gradiente, entonces
En ciencias naturales, si no tienen un nombre, entonces le dicen gradiente de Julanito y uno dice, bueno, sí, también. Por ejemplo, en economía, saliéndonos de las ciencias naturales, en economía hay 3 cantidades, que son ingresos, costos y ganancias o beneficios. Ingresos, costos y ganancias. Generalmente las situaciones le van a permitir a usted costear, o sea, hacer una función de costo, le va a permitir hacer una función de ingreso y le va a hacer la posibilidad, eso también allá lo llaman de rentabilidad, los beneficios, rentabilidad. En economía, lo que les interesa es lo que se llaman esas cantidades marginales. Entonces va a haber costo marginal, ingreso marginal, beneficio marginal. El marginal en economía es el nombre que le dan a la derivada. Entonces, cuando usted le dicen, mire, ¿cuál es el costo marginal? Es porque le están diciendo derive el costo. Vea, ¿cuál es el ingreso marginal? Es porque le están diciendo que derive el ingreso, ¿cierto? Ahora, ¿qué es ese marginal, cierto? Por ejemplo, el costo marginal es el costo de producir N unidades cuando usted está pensando en producir una más. Por ejemplo, que usted viene y me dice, ve, es que yo, bueno, realmente no es así. Cuando yo quiero producir una más después de que he producido N. Por ejemplo, es que usted es empresario, ¿cierto? Usted es empresario o en su casa tienen una microempresa. Y esa microempresa es, por ejemplo, ¿de qué? Pongámoslo pues algo bien fácil, textiles. Ustedes son confeccionistas de camisetas, por decir algo. Ustedes igual tienen un costo específico para producir las camisetas, ¿cierto? Usted sabe que entre más produzca, pues me imagino que más barato le va a salir la producción, pues uno se imagina eso, porque no es lo mismo producir, por ejemplo, 100 a producir, por ejemplo, 500. Que obvio que le cuesta más porque tiene más material, sí, pero el costo por unidad de seguro le sale más barata cuando produzca más a cuando produce menos, pues es lo que dicen los economistas. Y entonces ese tal costo marginal es cuánto le cuesta a usted producir una más si ya ha producido un número específico. Entonces, si usted viene y me dice, venga, yo ya costé para 100 camisetas, el costo marginal, o sea, la derivada en 100 del costo, sería lo que le cuesta a la unidad 101. O sea, producir la 101 camiseta le cuesta tanto. Lo que le dé la derivada en ese 100 es lo que le costaría entonces producir la siguiente unidad. Eso es el costo marginal. Lo mismo pasa con el ingreso. Que es que por 100 unidades le ingresa tanto. ¿Cuál es el ingreso si le aumento a una? Entonces, esa derivada del ingreso en 100 es lo que le ingresa si produce una más. O sea, eso es todo el tiempo eso. Entonces, ahí la palabra que quiero que resalten en economía es marginal. Marginal. A veces son ejercicios fáciles, pues, porque a ustedes usualmente le van a contar la historia, el costo, los ingresos. Bueno, importante ahí para tener en cuenta es que las ganancias o beneficios son los ingresos menos los costos, o sea, las utilidades. Eso también se llama utilidad. La utilidad del negocio es ¿qué le ingresa? Menos ¿qué invirtió? Lo que le dé ahí es el beneficio, utilidad, ganancia, ¿vale? Eso es lo que va pues como a suceder ahí. Entonces, por eso esas 3 unidades son las que utilizan mucho en economía. Y la palabra marginal ahí representa la derivada. En otras ciencias, por ejemplo, ya aquí empiezan a contarle a usted historia. Un geólogo se interesa en conocer la razón a la cual una masa incrustada de roca fundida se enfría por conducción del calor hacia las rocas que la rodean. Y uno dice, ¿qué? Al tipo le interesa eso. Un ingeniero desea conocer la proporción a la cual el agua fluye dentro o hacia afuera de una represa. La proporción a la cual fluye hacia adentro o hacia afuera el agua en una represa. Por ejemplo, ahorita que está de moda o que estuvo de moda
y tuango con eso de que se les estaba descuadrando esa represa. Entonces uno dice, vea, y se vuelve interesante. Por ejemplo, ahí hubo un mal cálculo. Cuando uno empieza a revisar esto, hay un mal cálculo porque ellos no estaban considerando que la razón de cambio iba a aumentar cuando de pronto hubiera temporada de lluvia, que fue lo que pasó. Entonces, por eso fue que se les derramó, por decirlo de alguna manera. Se les derramó, ¿por qué? Porque hicieron un mal cálculo de esa razón de cambio que hubo ahí en la proporción de agua. Entonces uno dice, ay, mira, qué chévere. Un geógrafo urbano se interesa en la razón de cambio de la densidad de población en una ciudad al aumentar la distancia al centro de la propia ciudad. Por ejemplo, a mí no se me hubiera ocurrido. Por ejemplo, esas son las cosas que yo les digo a ustedes que no se le ocurre a uno. Densidad de población con respecto a la distancia. Un meteorólogo, no sé ni pronunciarlo, tiene interés por la razón de cambio de la presión atmosférica respecto a la altura. Bueno, eso uno sí esperaría que la persona que quiere, el meteorólogo, no sé cómo se pronuncia, cómo suena bonito, el que se encarga del clima. A mí me suena eso como el que se encarga del clima. Para él sí sería importante saber cómo cambia la presión atmosférica a medida que aumenta la altura, claro. Ahí, por ejemplo, me están diciendo que va a haber un ejercicio de eso. En psicología, en la teoría de aprendizaje, quienes se interesan en la teoría del aprendizaje y estudian la curva de aprendizaje, ahí hay un montón de modelos. Casi todos son modelos que tienen que ver con logaritmos y exponenciales. Entonces dicen que en psicología los que se interesan pues en la teoría del aprendizaje van a estar interesados en el rendimiento de quien aprende una habilidad como función del tiempo de capacitación. Es lo que están pues diciendo. Y en particular van a tener en cuenta entonces la razón a la cual mejora ese rendimiento. Entonces uno viene y dice, entonces me van a dar una magnitud, ¿qué decir? Una variable, una cantidad, digámoslo así. Una cantidad a la que llaman rendimiento es una función del tiempo y a ellos les interesa saber cuál es el cambio de ese rendimiento en el tiempo. Porque si cambia, a medida que cambia más rápido es porque está aprendiendo más rápido. Entonces empieza uno a revisar cosas. Y uno dice, uy, profe, pero y eso todos son razones de cambio. Y yo digo, sí, señores, todo eso es razón de cambio. Lo que pasa es que nosotros los matemáticos, a la razón de cambio simplemente la llamamos velocidad. A la razón de cambio simplemente la llamamos derivada. Pero dependiendo de dónde vaya a estar, velocidad, densidad, corriente, potencia, gradiente de temperatura, velocidad de reacción, compresibilidad, rapidez de crecimiento, gradiente de velocidad en la sangre, costo marginal, utilidad marginal, rapidez de flujo del calor, rapidez de mejora del rendimiento, rapidez de divulgación de un rumor, todas esas cosas que uno ni tiene ni idea para qué carajos ellos usan, todo eso tiene encerrado en sí el concepto de rapidez de cambio. Ese concepto de rapidez de cambio, muchachos, es la derivada. Y entonces empiezan a decir, uy, carajo, esa derivada que surgió como solución simplemente a un problema de rectas tangentes, mire hasta dónde está llegando. O sea, mire que no solo se quedó a nivel de la geometría, sino que también empezó a pasar barreras en otras teorías y en otros conocimientos. Entonces uno dice, uy, qué bacano. O sea, aquí es donde uno viene y dice, ¿para qué sirve la derivada? Mire, para el montón de cosas que sirve y uno a veces ni siquiera tiene conocimiento de eso. Particularmente no tengo nada de idea de química, nada de idea de psicología. O sea, yo de esas vainas no sé, yo solo sé matemática. Pero me gustó, a manera de motivación que lo vayan por revisar, me gustó porque de verdad que nos están mostrando que la derivada como razón de cambio tiene un montón de aplicaciones pues que uno realmente no tiene pues como conocimiento. Finalmente me gusta la frase de Fourier que dice,
Las matemáticas comparan los fenómenos más diversos, o sea, y descubren las analogías secretas que los descubren. Si usted quiere mirar una relación entre una ciencia y otra, mire a ver a partir de la matemática qué es lo que están utilizando. Entonces, ahí en los ejercicios chicos, vamos a hacer algunos, a ustedes les van a decir todo el tiempo, mira, haya velocidades, haya razones de cambio, y cuando a usted le digan haya razón de cambio, pues ya ustedes saben que se trata, pues de un ¿qué? De una derivada. Por ejemplo, entonces vienen y le dicen a usted, el 18, algo que uno no tiene ni idea. Si un tanque contiene 5.000 galones de agua, la cual se drena desde el fondo del tanque en 40 minutos, entonces la ley de Torricelli da el volumen de agua que queda en el tanque después de 3 segundos. ¿Cómo? Me dan la fórmula porque nosotros no sabemos eso. O sea, usted no se me vaya a estresar aquí, que porque entonces yo no sé química, yo no sé física, hágale, yo tampoco sé nada de eso, yo solo sé derivar. Eso es lo único que nosotros debemos saber hacer, derivar. A usted le van a contar una historia, por ejemplo, aquí nos la están contando en el ejercicio 18, vamos a pasarla para acá. Me están contando una historia y usted simplemente con esa historia, usted va a tener una situación de diferencial que hay que trabajar. Esto es de la sección 13.7. Entonces vamos a empezar a hacer ejercicios de razones de cambio. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? No, pero todo eso es claro por el momento. Listo. Entonces, por ahora vamos como bien. Por ahora, a lo que hemos llegado a la conclusión es que la derivada es muy útil como razón de cambio en muchas otras ciencias diferentes a la ingeniería y diferentes a las matemáticas, ¿cierto? Entonces, tomado de la sección 3.7, para que se acuerden cuál es. De la sección 3.7 del texto guía. Acuérdense que nuestro texto guía es cálculo en una variable de James Stewart. Yo casi no hago cosas del libro porque me da pereza, pero ese libro tiene a veces cosas bonitas. Entonces, el 18. Por eso se los dejé con número. Entonces dice, si un tanque que contiene 5.000 galones de agua, la cual se drena desde el fondo del... Perdón, si un tanque contiene 5.000 galones de agua, la cual se drena desde el fondo del tanque en 40 minutos, entonces la ley de Torricelli da el volumen, les voy a poner el volumen en rojo, da el volumen como 5.000 que multiplica a 1 menos un 40avo de t al cuadrado para t entre 0 y 40. Pues 0 menor o igual que t menor o igual que 40. ¿Que por qué en este tiempo? Porque aquí dijeron que era 40 minutos. Es pues por eso. Le voy a quitar para que quede el enunciado limpio. Encuentre la rapidez de drenado del agua después de 5 minutos, después de 10, después de 20, después de 40, y en qué momento fluye. Ah, tan lindo, Luis Fernando me había contestado que el tubo son las arterias. Ay, sí. Que yo les decía tubo, yo no sé cuál tubo, pero sí, el tubo son las arterias, las venas, son unos tubitos. Se nota que yo medicina no sé, Luis Fernando, si todavía estás por ahí. Rapidez de drenado, todavía me están diciendo rapidez de drenado. Rapidez de drenado. Y entonces uno dice, uy, profe, ¿qué es la rapidez de drenado? Ah, pues el cambio que tiene el volumen con respecto al tiempo. ¿No ve que ahí lo están vaciando? Ahí dice que la forma como lo vacían se demoró 40 minutos en vaciar, o sea, es lo que están diciendo ahí, y que el volumen está dado por eso. Entonces, el cambio del volumen con respecto al tiempo sería el vaciado que eso tiene, y a eso le llama rapidez de drenaje, y uno dice, ¿qué hay que hacer? Derivar. Empiece pues a derivar. Entonces, solución.
Mire que entonces, independientemente de que nosotros sepamos o no sepamos de qué se trata la cantidad, lo que sí nosotros sabemos es derivar. Mi pregunta es, ¿y usted cómo deriva esta función? ¿Cómo deriva? Pues esa es compuesta, no, por la ley de la cadena, ¿Cómo la hacemos? lo de adentro y lo de afuera. Entonces usted dice, el 5000 primero, lo dejo quieto por ser una constante y empieza a derivar. Entonces la regla dice, la derivada lo de afuera, en este caso lo de afuera es una potencia. Entonces bajo el 2, le quito 1 a esa base por la derivada interna. Y en este caso la derivada interna sería menos un cuarentavo. ¿Están de acuerdo? Eso significa que eso nos da, vamos a multiplicar todo. 5000 por 2 sería 10.000. Por menos un cuarentavo, entonces nos quedaría menos 10.000 dividido 4, 2.500. Menos 2.500 por 1 menos 1 sobre 40t. Eso es lo que nos está dando la rapidez de drenaje. Ah, que es que a usted se la piden en varios instantes. Ah, que se la están pidiendo en 5 minutos, en 10 minutos. Entonces, simplemente en 5 minutos, por ejemplo, en T igual 5 minutos. A los 5 minutos, ¿cuál es la rapidez de drenaje? Entonces, usted me dice, pues, profe, reemplazo por 5. Y digo, ajá, reemplaza por 5 y listo. O sea que eso va a ser el dB de T en T igual 5. Sería menos 2.500 por 1 menos un cuarentavo de 5. Profe, ¿Cuánto da esto? Listo, dime. ¿me podría recordar por qué la constante 5000 la dejamos quieta? ¿Cuál es la regla? Porque es la segunda regla que yo les expliqué. Yo a usted le Ah, decía, de que si usted baja. tiene una constante por una función, la constante la dejamos quieta y derivamos la función. No, profe, la verdad no me acordaba de la reglita. Y la tengo acá en la regla anotada, si no, no tengo esa regla. Ah, esa no la anoté porque se supone que esa regla es intuitiva, ¿no? O sea, simplemente dice bajo el 2, entonces hubiera dado 10.000 de una vez. Porque uno dice, dejo esa quieta y afecto la otra. En este caso se la quise dejar quieta. Esa fue la segunda regla que escribí cuando estábamos haciendo las reglas inicialmente, o sea, antes del resumen. Por ejemplo, entonces ahí faltó esa regla en el resumen. Pero porque esa regla es extremadamente sencilla. Ah, ¿que cuánto da esto? Eso va a dar menos 5 dividido 40 da 8. 8, o sea, un octavo. Un octavo menos 1 daría 7 octavos. 7 octavos por 2.500. 2.500. 2.500 dividido 8, eso tiene un número. Es porque mitad, mitad y mitad, yo creo que eso tiene un número. Ah, no, tiene cuarta nomás. Bueno, o sea que eso da, no sé, algo. Habría que hacerlo. A ver, yo saco una calculadora más bien. 2.500 por 7 octavos. Da 2.187. 2.187,5. Esto sería, habría que revisarle las unidades, galones por minuto. O sea que ahí me está diciendo que en 5 minutos el volumen está cambiando a razón de, está disminuyendo. Eso, este menos significa sí. El volumen disminuye, en 5 minutos el volumen disminuye a razón
de 2.187 galones por minuto. Y lo más probable es que a medida que pase en el tiempo, esa disminución es cada vez más pequeña. ¿Por qué le digo que debería ser cada vez más pequeña? Porque en el tiempo esto debería dar más poquito volumen, o sea, el tanque tiene menos volumen, entonces de seguro disminuye más pequeño. 1 menos 1/4 de 10. Eso daría 3/4. Pues 10/4, 10 dividido entre 40 da 1/4. Y eso daría, no voy a hacer sino esas dos. 2.500 por 3/4. Eso da 1.875 menos 1.875. O sea que en 10 minutos el volumen disminuye a razón de 1.875 galones por minuto. Mire que a medida que va pasando el tiempo, la velocidad de drenado es cada vez más poquita. Y uno dice, ¿y por qué? Y digo yo, ¿por qué? Uno ve que hay menos agua ahí en ese tanque. Pues es lógico. Por eso es que aquí me están preguntando en la siguiente parte, ¿en qué momento es más, pues es positiva? O sea, si es positiva, aumenta, es que dice, creo que dice que aumenta. A razón de 1.800, voy a escribir esto y vuelvo y subo. 1.875 galones por minuto. Ojo, pues que no me vayan a decir, ay, profe, pero es que nosotros no sabemos química, no sabemos psicología. Usted no necesita saber ni química ni psicología. Se los digo, es porque cuando ustedes, bueno, no todos, cuando estábamos en álgebra y trigonometría, una de las cosas que surgían en el taller de exponenciales y logarítmicos y bueno, y en otros talleres, es que le ponían a uno un modelo. Entonces, que la curva de aprendizaje, que la curva que la presión, que el volumen. Y una de las cosas que yo escuché en el taller de ahí, ¿por qué nos ponen eso si nosotros no sabemos que esas curvas de aprendizaje no son simplemente modelos, son nombres que están recibiendo las funciones que uno trabaja allá? Aquí también son nombres que están recibiendo la derivada. Y no por el hecho de que sean nombres que uno no usa, eso no significa entonces que sea más, pues que no se puedan hacer, pues, es a lo que yo quiero referirme. Máxime ingenieros, futuros ingenieros, que se supone que tienen el ingenio a flor de piel, entonces ustedes, así no sean ingenieros, ustedes van a ser ingenieros de pronto en sistemas, así usted no sepa psicología, puede llegarle a un cliente de psicología que le diga que usted que necesita que le ayude a hacer algo para la terapia. Entonces usted no sabe de eso, pero usted, como se sabe sistemas, le escucha el cuento y le monta el proyecto que él quiera. Que usted no sabe nada de agronomía, pero usted le escucha el cuento al señor que necesita por allá mejorar un proceso y usted con lo que sí sabe le mejora el proceso agronómico al señor. Eso es lo que va a hacer usted como ingeniero. Entonces, métase en todos los campos porque usted no necesita sino saber su conocimiento en particular para ayudarle al otro. Se supone que ustedes son los que le facilitan a uno la vida. Los ingenieros para mí son esos, los que me facilitan la vida, inclusive los que nos han vuelto más perezosos, porque han mejorado muchas tecnologías. Entonces, han innovado mucho y entonces nos han vuelto perezosos. ¿En qué momento dice ahí fluye el agua más rápido hacia afuera y con mayor lentitud? Entonces, ¿usted qué necesita saber ahí? Usted necesita saber ahí, bajémosle un poquito, casi no encuentro la forma de bajar esto. Necesita saber ahí dónde da mayor y dónde da menor. Ahorita es mayor que 0 y menor que 0. O sea, necesita venir y decir la velocidad cuando es con mayor rapidez. O sea, cuando es mayor y cuando es menor. Entonces usted me dice, venga, veamos. Eso sí alguna vez es mayor. Entre 0 y 40. No. Esa pregunta está rara. ¿En qué momento fluye el agua más rápido hacia afuera?
O sea, como quien dice, es mayor, con mayor lentitud, o sea, más despacio. Ahí le están preguntando a usted cuándo es más grande y más pequeña. A mí me parece que eso nunca, no es que eso siempre da negativo. Ahí se supone que le están preguntando, no sé por qué, que cuando esto es mayor que 0 y que cuando esto es menor que 0. O sea, cuando fluye más rápido y cuando fluye menos rápido. Pero el volumen siempre está disminuyendo. Entonces no entiendo por qué la pregunta. No sé, ahí me suena como rarito. Vamos a ver qué sale. Menos 2500 por 1 menos 1 sobre 40t. Ahí la pregunta es que si eso realmente puede ser positivo. Según mi percepción, debería ser negativo siempre, pero no sé. Entonces usted me dice, venga, este 2500 que está negativo lo puedo pasar a dividir. Pero si lo pasa a dividir, acuérdese que le cambia el sentido de la desigualdad. Como eso es lo que está pasando, entonces la siguiente es, usted necesita despejar la t. Entonces usted me dice, pues entonces pase ese 1/40 a sumar. Y entonces no tiene chiste, porque entonces cuando el tanque esté vacío es que le da el positivo. Muy loco eso. Dice que t mayor que 40. O sea que le fluye más rápido hacia afuera cuando ya esté vacío. Eso no tiene sentido, ¿cierto? Entonces uno dice, profe, no. Según esto, fluye más lentamente. Yo no le logro ver. Yo no le logro ver porque como esta función es cuadrática, esa función es cuadrática, no da mayor valor, o sea, eso siempre da en un solo lado del volumen, entonces no veo el sentido del para qué le preguntan a uno esto. ¿En qué momento fluye más rápido hacia afuera? Cuando se termine de vaciar, según lo que dice ahí, después de los 40 minutos, pero no tiene sentido, o sea, a mí no me parece que tenga sentido. Se drena desde el fondo del tanque en 40 minutos, uno espera que a los 40 minutos ya esté vacío, Como tú, pues porque dice que no, lo drenan en 40 minutos. Esa canción. Bueno, creo que no se llama así, se llama... El volumen así. que queda en el tanque después de t minutos es, ¿en qué momento fluye el agua más rápido hacia afuera? O sea, ¿en qué momento lo drenan? Yo no sé, pero matemáticamente hablando, resultó que es positivo después de los 40. O sea que es más lento entre 0 y 40. O sea, aquí le estaría diciendo que si para los mayores que 40 le da más rápido, entonces para los menores de 40, esto sería más rápido. Entonces, para los entre 0 y 40, más lento. Raro eso, ¿no? Suena raro el ejercicio. Y todos son así, o sea, todos tienen que ver con cosas que uno ni tiene ni idea, pero que funcionan así. Por ejemplo, si le dicen, venga, por ejemplo el 12, yo digo, a ver qué dice el 12. Es fácil hacer cristales de clorato de sodio en forma de cubos, dejando que una solución que esté de esta sal en agua se evapore con lentitud. Si ves el volumen de uno de esos cubos con longitud x de lado, calcule dB de x cuando x igual a 3 milímetros y explique su significado. Entonces usted me dice, ay, profe, yo no sé qué es el volumen. Le digo, pilas con el contexto. En el contexto dice que los cristales serían en forma de cubos. Usted necesita el volumen de un cubo. El volumen de un cubo es x a la 3. Antes le están diciendo querido x a la 3. ¿Qué significaría la derivada? Estaríamos diciendo es con respecto a x. O sea que cada milímetro
el volumen aumenta o disminuye a razón de tanto. Es lo que estaríamos diciendo. A ver, profe, hagamos esa. Hagamos esa. Hagamos el 12A. Como para que se den cuenta, pues, que también están involucrando situaciones. Esta es muy rapidita. Ya son las 1:30, pero está muy rapidita. Están involucrando cositas que uno también sabe, pues, por el hecho de que le estén diciendo palabras raras. Voy a ser honesta. De que le estén diciendo palabras raras no significa, pero se me olvidó pues ya la matemática. No, pilas con eso. Pilas con eso, muchachos. ¿Qué le están diciendo a usted? Que necesita el volumen de un cubo. El volumen de un cubo es x a la 3. Y le están pidiendo el dB de x. Y uno dice, qué cosa más fácil, profe. Ya, le están pidiendo eso. Yo sí, eso le están pidiendo. Súper. ¿Y qué es esto? En 3 minutos. En 3 milímetros. O sea, sería 3 por 3 milímetros al cuadrado. O sea que eso le daría 27 milímetros cúbicos cada milímetro. Usted me dice, ay, profe, ¿por qué así? Yo digo, pues para que interpretemos. ¿Qué está significando eso? Que cuando el cubo tenga, cuando el cubo de sal, cuando el cubo de sal tenga 3 milímetros de lado, el volumen, su volumen aumenta, porque es positivo, a razón de 27 milímetros cúbicos, por eso necesitaba la unidad de volumen, cada milímetro. ¿Ya? Es lo que está diciendo. La razón de cambio del volumen es de tal. El volumen cambia a razón de 3 milímetros. O sea que cada milímetro no espera que el volumen aumente 27 milímetros cúbicos. Eso es. Fíjense que entonces uno dice, ay, bueno, o sea que esa razón de cambio, pues a la conclusión a la que yo quiero que ustedes lleguen, es que esa razón de cambio puede estar surgiendo en cualquier situación y usted lo único que tiene que hacer es tener calma. Tenga calma y derive la función que le den o mire a ver si es que se la están dando. Si no se la están dando, perdón, es porque debe ser que usted la sabe desde los conceptos básicos. ¿Qué es un concepto básico? Un concepto de la aritmética o de la geometría. Eso es un concepto básico. O ya, si de pronto fuera también algo que está en el texto, entonces devuélvase a mirar en el texto, a ver de qué se trata el gradiente de temperatura, de qué se trata que la curva de aprendizaje. Bueno, ese tipo de cosas también habrá que revisar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Fíjense pues que empezamos hoy aplicaciones de derivadas. ¿Qué seguimos haciendo? Montando situaciones en donde estamos empleando derivadas. La próxima aplicación va a ser variables relacionadas. Esa es la siguiente situación. Variables relacionadas, porque también son razones de cambio, pero se llaman así. Variables relacionadas, porque hay unas variables que cambian con respecto a otras. Y eso es una derivada. Entonces, para que estén pues atentos. El miércoles hacemos eso. Y creo que también alcanzamos a introducir lo que son máximos y mínimos. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, los que vayan a participar del desafío IUE, espero que les vaya supremamente bien, porque yo a esa hora no me puedo conectar, entonces no puedo estar como de espectadora. Pero que les vaya muy bien, ojalá que sean ustedes los que se saquen los primeros lugares, para que entonces podamos tener un más .5 aquí en el final. Cuídense bastante, aprovechense en el fin de semana que viene, que es festivo. Creo que ustedes salen conmigo del proyecto y no tienen pendiente nada. Aprovechense a descansar un poquito porque recuérdense que ya son solamente 3 semanas que nos quedan de semestre y me imagino que después de este festivo
todos los profes vamos a estar encima de ustedes, pilas, pilas, pilas para el parcial, pilas para el quiz, papá. Nosotros no tenemos así nada pendiente, pero que usted pues tenga la opción de descansarse el poquitico que pueda. Sálganse de mí antes del domingo, ojalá el viernes o el sábado con el proyecto que no han entregado. Acuérdense que ese proyecto les abro carpeta en interactiva para que lo monten desde ahí y que no se me pierda. Bueno, la Virgen me los acompañe, que tengan un excelente almuerzo los que no han almorzado y que hubieran tenido un excelente almuerzo.